Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, por tu bondad, Señor, porque tú nos tienes, Padre, en tu corazón y tienes planes de bien y de paz para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo que nos das en Radio 760, en el programa Mi Alma Tiene Sed de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, que tu presencia sea la que siempre esté con nosotros, la que siempre nos acompañe, la que siempre nos dirija. Señor, así como guiabas a Moisés y le dijiste que tu presencia irá con él, Señor, porque él te pedía eso, Señor. Y eso queremos también nosotros, que tu presencia vaya delante de nosotros. Gracias, Señor, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora gozamos, Padre, de tu presencia. Tenemos entrada a ti, Señor, al trono de la gracia. Gracias, Señor, porque de ti viene, Señor, toda provisión y toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has provisto todo lo que necesitamos, Señor, para caminar en esta tierra agradándote. Has provisto, Señor, todo lo necesario, Señor, para equiparnos y podernos encontrar contigo, Señor, en esa venida gloriosa, secreta que viene para tu iglesia. Gracias, Padre, por ese amor, por ese cuidado, Señor, que sentimos diariamente, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, porque no estamos huérfanos. Tú estás con nosotros, Señor, en medio de las circunstancias adversas de este mundo, en medio de circunstancias de la naturaleza, Señor, en medio de tantas cosas que cada día sorprenden, Señor, en este último tiempo. Pero que en ti nuestra alma está anclada, está segura, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por ese plan perfecto en el cual tú nos has puesto, Señor. Gracias por la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, Señor, que nos permite, Padre, avanzar, que nos permite crecer y entrar en esas nuevas experiencias contigo, porque es el lugar en el que tú nos has llamado, Señor, a deleitarnos en tu palabra, a vivir tu palabra, a ponerla por obra y llevarla también a aquel que la necesita. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, qué bendición estar con ustedes en un programa más de Mi Alma Tiene Sed de Dios. Quisimos iniciar orando para darle gracias al Señor y ese cuidado que Él siempre ha tenido con cada uno de nosotros. También invitarle pues a que se conecte o tome nota de los temas, de los versículos que vamos a platicar, y agradeciéndole a la vez el permitirnos entrar en la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre. Estar en sintonía de Radio 760 es una bendición para nosotros. Así que mi nombre es Sergio Argueta y con la ayuda del Señor vamos a hablar de un tema bien importante que se llama la señal de Jonás. Y quiero que me acompañe para ello leyendo el libro de Jonás, que es un libro pequeñito, le llaman de los profetas menores. Le llaman menores porque escribieron poco en relación, póngale a Isaías, Ezequiel, Jeremías. Ellos escribieron menos capítulos, por eso le llaman menores, pero no por eso son de menor importancia, porque todo es palabra del Señor y en todo nos habla el Señor a nosotros.
Así que, hermanos, quiero que me acompañen. Vamos a empezar con Jonás, capítulo 1. Capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Cuando la palabra del Señor dice que la maldad ha subido hasta el Señor, es porque ya llegó al límite en el cual viene juicio. Así como se recordarán ustedes en Génesis capítulo 6, cuando el Señor dijo que había decidido destruir a la humanidad de ese tiempo porque la maldad había subido hasta Él. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, entonces ya viene el juicio. Pero el Señor, cuando manda a un profeta, es porque quiere darle una oportunidad al hombre, ya que si no, no enviaría un profeta. Entonces, o Dios no hablaría, simplemente mandaría el juicio. Pero esa es la misericordia de Dios, mis hermanos, que Dios siempre da una oportunidad, y por eso quería que fuera Jonás, para que él diera el mensaje. Y él, pues, Jonás dice, se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿A dónde podemos irnos de la presencia del Señor? Él pensaba que con alejarse de Jerusalén o de Israel se iba a alejar de la presencia de Dios, pero Dios no mora en templos, hermanos, no mora en una ciudad propiamente, sino que Él está en todos lados, es omnipresente. Pero eso pensaba el profeta, ¿verdad? Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Yo creo que lo que quiere decir ahí es lejos de Jerusalén, ¿verdad? Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. A veces hay tormentas que levanta Dios para reaccionar, hermanos, para que despertemos muchas veces. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Interesante, hermanos, porque primero el Señor le dijo: levántate y ve a Nínive. Y ahorita leíste el capitán del barco: levántate e invoca a tu Dios. Como que le gustaba dormir mucho. Pareciera, ¿verdad? Pero es una palabra que tiene aplicación a nosotros para que salgamos a veces de esa comodidad o de ese alejamiento del Señor. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Mire, todo lo que necesitaban saber ellos, porque el Señor había hecho que la suerte cayera sobre Jonás, ¿verdad? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Mire, él sabía quién era y sabía quién era el Señor. Eso era algo bien interesante. Entonces los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces ellos entendieron que este hombre no andaba bien, ¿verdad?, con el Señor, y que de alguna manera tal vez habían oído ellos del Dios de los hebreos, que era un Dios tremendo, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía, dice, más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará.
en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mi hermano, es tremendo. A veces hay consecuencias que sufre, por ejemplo, una familia a causa de uno que no anda bien con Dios, ¿verdad? Se duelen todos, se afectan todos, especialmente si es una persona con autoridad, un padre, una madre. Se descalabra todo, hermano. Todos son alcanzados por la calamidad. Entonces hay que ver, hermano, a veces en qué situación está cada uno, ¿verdad? Para uno no ser partícipe de esa calamidad también. Eso no me refiero al entorno familiar, porque eso es inevitable, pero a veces con compañías, etcétera, ¿verdad? Que andan contaminados o andan en alguna situación. No que uno no tenga misericordia y los pueda ayudar, claro que sí, y a eso nos llamó el Señor. Pero ya entregarse uno en una relación, por ejemplo, de amistades, donde se empieza a aceptar todo, uno empieza a sufrir parte de las consecuencias y de la calamidad que a esa persona le está pasando. A eso me refiero. Entonces los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ellos de alguna manera como que querían salvarlo, ¿verdad? No tirarlo. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Por eso era que intentaban como regresar para salvarlo, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Miren qué tremendo. Este hombre, a través de su misma desobediencia en la que andaba, dio a conocer el Dios tan grande que tenía Jonás, ¿verdad? Y cómo era capaz de poner en un juicio a un hombre. Entonces esto los vino a despertar a ellos. Dirán: bueno, Dios es temible, no va a hacer que nos suceda algo a nosotros. Y por eso pues creyeron en él, ¿verdad? Y le ofrecieron sacrificios. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay versiones, hermanos, que dicen no de un pez, sino del monstruo marino, ¿verdad? Y el monstruo marino es Leviatán. Entonces es una interpretación, ¿verdad? Pero depende de las traducciones, ¿verdad? Más se cree que fue Leviatán. Pero bueno, sigamos. Dice: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió desde el seno del Seol. Y él me respondió, dice. O sea que él, aún vivo dentro del monstruo o del pez, clamó a Dios. Pero Dios le respondió hasta que llegó al Seol. Mire, o sea, dejó que se ahogara, que se muriera ese hombre. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. ¿Desde dónde dice? Desde el seno del Seol pedí auxilio. Y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces aquí lo que vemos realmente es de que el profeta pues había muerto, y desde ahí dice, clamó en su alma, porque así dice el 6, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos. Me ponían cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y entonces dice: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí, pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez
y este vomitó a Jonás en tierra firme. Luego, en el capítulo 3, lo leemos, dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, mi hermano, qué interesante, ¿verdad? Porque este hombre le dan una oportunidad, lo resucitan, porque dice la palabra que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y su alma en el Seol, ¿verdad? Y el Señor lo resucita y lo manda a Nínive. O sea, el propósito de Dios se iba a cumplir sí o sí en este varón. Y el mensaje no cambió de parte del Señor, porque fue el mismo que le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, como le había dicho al principio. Solo que aquí ya le dice el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, dice, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días, dice. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de 1 día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, dice, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios sí estaba determinado a enjuiciarlos, ¿verdad? Pero al ver las acciones de ellos, ¿qué acciones de arrepentimiento? ¿A través de qué? De creer no solo en el mensaje de Jonás, sino en la vida de Jonás, que era un hombre que había venido de la muerte. ¿Cómo se enteraron ellos? No sabemos, pero vamos a ver cómo lo explica la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy seguramente la noticia llegó, más la forma como estaba este hombre también, ¿verdad? Viniendo del vientre de un pez. Entonces su aspecto tampoco era, imagino yo, bueno. Entonces el mensaje que él daba era el mensaje de alguien que había venido resucitado de la muerte, hermano. Ese mensaje es diferente. No hubiera sido el mismo mensaje si va Jonás antes de irse a Tarsis, en la condición que él iba. No hubiera sido el mismo efecto. Ese es el mensaje que debe salir de ti y de mí, de alguien que ha resucitado y que ha sido trasladado de la muerte a vida, separado de Dios, de sus promesas, y ahora con acceso al Señor, probando el perdón de Dios, la presencia de Dios. Hermano, el mensaje no va a ser el mismo. Eso es alguien que ha resucitado. Y ese era el mensaje que llevó este Jonás. Y vea lo que dice él en el capítulo 4. Este libro es bien chiquito, son 4 capítulos. Y como si nada, pues ya lo terminamos. Dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Mire qué bien conocía Jonás al Señor. Eso me asombra a mí, hermano. Qué bien lo conocía. Y él mismo probó la misericordia de Dios. Por eso lo dice con autoridad.
porque estuvo muerto, clamó a Dios y Dios lo escuchó y lo sacó de la muerte. Entonces, él sabía que si estos hombres se arrepentían, y por eso él no quería ir, Dios los iba a perdonar. ¿Por qué? Porque él sabía cómo era Dios. Hermano, así es de bueno nuestro Dios. Si ve un corazón contrito y humillado, que se arrepiente de su pecado, de sus males, de todo lo que ha hecho. No importa qué nombre o título tenga el pecado que hayas hecho, del Señor vendrá misericordia. Si clamas y te arrepientes, dice, y oró el Señor y dijo, Señor, entonces, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira hasta qué extremo llega la decepción de este hombre por saber que Dios es bueno, ¿verdad? Y él estaba amargado por las maldades que Nínive le había hecho a Israel, su pueblo, porque dice que era un pueblo salvaje me refiero, violento, sin misericordia. Dice que abría el vientre de las mujeres y sacaban a los hijos, los quemaban. Eran sanguinarios esos hombres, y eso lo recordaba a él. Algo así como que trajéramos a memoria lo que pasó el 7 de octubre en Israel, en el 2023, cuando este grupo terrorista Hamas entró a ciertos kibbutz o residencias y se llevó ancianos, niños, mujeres, hombres, y los violaron a las mujeres, masacraron, quemaron. Y ahora viene y como que viniera el Señor y levantara un profeta en Israel y le dijera, ve y predícales que van a ser destruidos. Y resulta que se arrepiente. Eso era lo que él sentía, hermano, esa indignación por ese pueblo. Y por eso no era tanto su odio, su rencor por el mal que le habían hecho, que ver el arrepentimiento que en ellos podía obrar para volverse de su mal camino y volver al Señor, cosa que él no toleraba, hermano. ¿Cómo podemos dar a veces un mensaje, pero tal vez él esperando que la gente no se salve por el daño que te han hecho? Tendrás algo contra alguien que Dios te ha enviado que le hables y tú no has querido, porque tienes algo contra esa persona, y entonces prefieres mejor morir. Mire hasta qué extremo llegó el profeta, y dice, ahora te ruego, oh Señor, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y mire el Señor tan lindo, tan paciente, y le responde, y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Como quien dice, tú no me has pagado a mí mal. No tendrás cuentas conmigo pendiente como para que tú no tengas misericordia de otros. Entonces salió Jonás de la ciudad, ni siquiera le respondió al Señor, mire, y se sentó al oriente de la misma, y ahí se hizo un cobertizo, y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Como quien dice, tal vez reacciona el Señor y los mata, pero reacciona como yo quiero, ¿va? Y no sea el que yo que reacciones como Él quiere. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza, lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió, dice acá, solo voy a componer aquí el versículo. Y dice, y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Mire, tan fácil, ¿verdad, hermano? Invocar la muerte, ¿verdad? Entonces dijo Dios a Jonás, otra vez
¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. De veras que qué paciencia la del Señor con nosotros, hermano. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas, que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y ahí termina el mensaje, miren, hermano, ahí termina este libro, tan chiquito, pero tan profundo, en hacer ver cómo es la misericordia de Dios y cómo es el hombre respecto a los planes que tiene Dios de perdonar tanta maldad, porque hoy día todavía está abierta la oportunidad de arrepentirnos. Y no estoy hablando de gente que no conoce al Señor solamente, también gente de Dios que tiene rencor contra alguien y Dios le ha hablado que llegue a darle una palabra del Señor. Pero a veces preferimos morirnos, preferimos apartarnos que ir a humillarnos y sanar nuestro corazón, hermano, porque ahí se va a dar perdón seguramente. Entonces, me llama la atención porque el Señor Jesús, cuando estuvo acá en su ministerio, citó a Jonás, la vida de Jonás. Y así lo dice en Mateo, ahorita busco acá la cita, Lucas capítulo 11, del 29 en adelante. Veamos qué dice Lucas. Dice así: estaba el Señor rodeado de multitud y dijo, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera dice que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Veamos cuál es esa señal, hermano. Veamos cuál es esa señal. Porque primero habla que Jonás era una señal. ¿Y qué señal era Jonás para ellos? Pues la señal de un resucitado, hermanos. De un hombre que se supo que había estado muerto y que ahora llega vivo a dar un mensaje. Un mensaje de salvación. Bueno, no de salvación, era un mensaje de condenación de una vez el que llevaba Jonás. La salvación vino por la acción de ellos, por el arrepentimiento de ellos, en respuesta al mensaje de Jonás. Pero antes del mensaje, vieron a Jonás, que él era la señal. Y Jesús toma eso, que el profeta vivió en carne propia, para decir, ahí está la señal mía. En la vida de Jonás está la señal mía, que yo voy a morir. Voy a entregar mi vida y al tercer día voy a resucitar. Y si yo resucito, vendré a vosotros, dice. Entonces, el mensaje dado en la vida de Jonás. Pero en la vida de Jonás, en esa parte, porque no podemos hablar de toda la vida de Jonás. La señal de Jonás no es la vida de Jonás. La señal de Jonás es la experiencia de la resurrección que él pasó. Porque si la señal de Jonás fuera la vida de Jonás, pues no tendría ningún valor, porque este hombre como que se amargó, hermano, por ese rencor tan profundo que tenía contra ese pueblo que había sido sanguinario, pero que Dios había perdonado. En él no cabía el perdón para ese pueblo, conociendo a Dios. Qué tremendo muchas veces, hermano, como que tenemos que revisar nuestra vida, que habiendo ya resucitado en Cristo, nosotros no avancemos ni caminemos, porque hay cosas en nosotros que nos detienen para dar el mensaje.
para hacer nosotros un mensaje con nuestra vida, para hacer nosotros una señal, así como lo fue Jonás, una señal para los ninivitas, porque vea lo que dice, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí, porque el Señor venía con una sabiduría tan grande, hermano, que le hacía ver al hombre su condición. Sabía y conocía al hombre el Señor. Y esta reina vino de tan lejos para admirar esa sabiduría de Salomón, que había oído, pero que ahora venía a verlo. Y dice, uno más grande que Salomón. Y mire lo que dice de los ninivitas. Dice el siguiente versículo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, porque hoy viene un día de juicio, hermano, donde todos los hombres seremos juzgados. Y la condenará, los ninivitas se van a levantar y la condenará, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. O sea, Jonás primero fue la señal, y después vino el mensaje. Y ese mensaje fue el que creyeron ellos, porque habían creído la señal. Tú y yo hemos creído la señal de Cristo. Y la señal era que había resucitado. Él está vivo. El Evangelio es lo que es por la resurrección de Jesucristo. Es buenas nuevas, hermano. Porque el Dios que nosotros creemos, en el Dios que nosotros creemos, nos perdonó nuestros pecados, porque Jesús fue la ofrenda por esos pecados. Qué bendición, hermano, que hayan puesto fe en nosotros para creer en el Hijo de Dios. Entonces, el mensaje que tú y yo tenemos que dar es el mensaje de uno que ha resucitado. Pero mientras más nos limpiemos nosotros, mientras más examinemos nuestra vida y ver si estamos en la fe, hermano, ese mensaje va a ser convincente, va a ser respaldado por el Señor. Y el que lo va a recibir en el Espíritu se va a convertir y va a venir al Señor. Entonces, es interesante ver. Ahora veamos qué le dice el Señor a su pueblo, que Él ha comprado y ha resucitado y trasladado. Dice, porque en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Otra versión dice, van pasando. He aquí, son hechas nuevas. Entonces, esa nueva criatura es una persona que ha resucitado de la condenación de sus pecados, que estaba perdido. Si vemos exteriormente, no ha pasado nada. ¿De qué nueva criatura habla si somos los mismos exteriormente? Habla de ese nuevo hombre adentro, hermano, de esa naturaleza que hoy día te pusieron adentro, que es la naturaleza de Dios, que no te deja pecar. O sea, sí puedes pecar, pero te sientes mal y quieres arreglarte, no solo con el Señor, sino con los que has ofendido. Quieres levantarte nuevamente. Ese está avivado. Entonces, el mensaje del Señor para su iglesia, para su pueblo, es para aquellos que han resucitado, hermanos. Y si alguno se ha dormido, pues le dice, despiértate, tú que duermes de entre los muertos, porque tú ya eres vivo, pero pareces muerto, como le dijeron a la iglesia de la Odisea. Vea lo que dice Colosenses 3:1, porque eso es para nosotros también. Si habéis pues resucitado, miren, y seguro tú y yo hemos resucitado. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Eso hace el que ha resucitado. Luego dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Mire, a eso sí nos mandaron a morir. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Hermano, cuando alguien ha muerto a este mundo, lo miran a uno y lo ven igual que todos. Pero uno sabe que ha muerto al mundo. Siente el mundo la diferencia de alguien que
se ha convertido al Señor, que tiene esa nueva naturaleza en Cristo, que ha nacido de nuevo, hermano, como que es un tesoro en vasos de barro, no como que es así la palabra, tenemos un tesoro en vasos de barro, pero tiene que pasar lo que le pasó a Gedeón, hermano, quebrar el barro para que se mirara esa luz, la antorcha, porque somos hijos de luz, y este vaso de barro lo van a romper, por así decirlo, y van a ponernos un cuerpo glorioso, ¿sí? Que va a ir, hermano, con esa vida nueva, porque habéis muerto. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Eso es lo que le digo, mi hermano. Va a valer la pena decir tanta limitación, tanta lucha, tanta batalla. Pero vamos a entender que es porque Dios estaba transformándonos, preparándonos para poder ser manifestados con Él, dice. Porque Él primero se va a manifestar a nosotros. ¿En qué? En esa venida secreta, hermano, a nosotros. Y se viene ya manifestando el Espíritu Santo, hablándonos, metiéndonos en esa dimensión sobrenatural del Espíritu, donde nos revela su palabra, donde el mensaje que estamos recibiendo, hermano, nos viene transformando y nos viene hablando y nos hace ver nuestra condición, nuestra vida diferente. La transmites a tus hijos, la transmites a tu esposa, te conocen así en el trabajo, hermano. Entonces tiene que ser algo que se vea en nosotros siempre. Por tanto, dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Ya dijo que estábamos muertos al mundo, pero ahora nos toca una batalla interna, hermano, de hacer morir esa ley en nosotros, que está en nuestros miembros, dice, porque ya dice, considerar los miembros como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La desobediencia es porque rechazaron el mensaje de Cristo, hermano, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vivíais en ellas, por eso dice ahora que sean muertos en ellas. Pero ahora desechad. Ahí viene ya la parte que nos toca a nosotros, hermano. Desechad también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido de nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre ni griego ni judío. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo. Sino en Cristo es todo, dice. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, es decir, pongámonos esa vestidura, hermano, que está para nosotros, dice, de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esos son frutos del Espíritu también, hermano, que ya nos lleva a tener que interactuar con otros. Esa fue la parte que le faltó a Jonás, porque él era del viejo pacto, del antiguo pacto. Pero en este nuevo pacto, hermano, el cambio es adentro, es interno, donde el mensaje que damos no tiene que ser un mensaje vacío, religioso, sino que tiene que ser con señal. ¿Con qué señal? La señal de un resucitado, de alguien en donde mora Cristo, el que resucitó con poder, y ese poder ahora habita en nosotros. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos nos ha trasladado a nosotros de muerte a vida, hermano. Entonces, sí tenemos que venir a nosotros, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya no es perdona con tu fuerza, no, como Cristo te ha perdonado, así tienes que perdonar. Como Cristo te ama, así tienes que amar, y yo también, por supuesto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. El vínculo de la unidad. Entonces, si nosotros nos vestimos, nos revestimos de estos frutos del Espíritu y nos revestimos del amor, hermano, los que están alrededor de nosotros van a querer estar con nosotros. ¿Quién va a querer estar con una persona con resentimiento, con amargura, hermano? Difícil. Aguantará un tiempo, pero luego se va. Entonces, tienes
tenemos nosotros un llamado de Dios, no solo a dar el mensaje, sino a hacer con nuestra vida el mensaje. Eso va a respaldar, hermano, ser la señal nosotros de un Cristo resucitado dentro de nosotros, que la llevemos dentro, pero no solo que la llevemos, sino que la manifestemos a aquellos que están alrededor de nosotros. Y dice el libro de Jeremías, que a mí me impresiona esto, hablando del mensaje, capítulo 2, dice el Señor esa misma reflexión. Dice, si quitas lo vil de tu vida, serás mi mensajero, dice el Señor. Entonces, me llamó mucho la atención porque nosotros queremos dar el mensaje del Señor. Es Jeremías 15:19, hermanos. Mire qué precioso lo que dice. Entonces dijo el Señor así: si vuelves, mire lo primero que pide el Señor, si vuelves, y yo te restauraré. En mi presencia estarás. ¿Quién no quiere estar, hermano? Que todos los días sintamos esa presencia del Señor. Si apartas, dice, lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo precioso que tenemos en nosotros? Tenemos un tesoro en vaso de barro. Eso es lo precioso, hermano. La salvación, la presencia del Señor, al Espíritu Santo. Dice, si lo apartas de lo vil, teniendo lo precioso, tú te das cuenta que hay esas tinieblas todavía, que hay un lenguaje incorrecto, de mal testimonio, una conducta, una mente, un pensamiento así, contrario al Señor. Entonces dice, serás mi portavoz, que se vuelva ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hermano, tenemos ese llamado del Señor, de ser su portavoz, su mensajero, su boca, dice, pero respaldado con una vida que ha aprendido, hermano, a caminar en la presencia del Señor, con humildad, examinándose siempre, revisando el testimonio que tenemos que dar, especialmente con los que están alrededor nuestro y con todo aquel que se acerca, hermano, y va a querer de lo que tú tienes, que es Cristo Jesús, en nosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos, pidiendo que esta palabra se vuelva vida en nosotros, porque ya la sabemos. Yo solo te la venía a recordar hoy, que tienes una señal, la señal de Cristo en tu vida, de un resucitado. Da el mensaje de un resucitado. Y entonces eso va a hacer cambiar la vida de los que están alrededor tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el que nos ha dado vida, Señor, y que te necesitamos, Padre, para poder dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de esa nueva vida que tú has puesto en nosotros, Señor. Queremos ser tus mensajeros, queremos ser tu boca, Señor. Por favor, ayúdanos para que nosotros nos demos al ministerio del Espíritu Santo para ser limpios, para ser restaurados, para ser transformados y alcanzar esa madurez del Hijo de Dios en nosotros, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, que seamos, Señor, vasos de honra para la gloria de tu nombre, Señor, y poder bendecir la vida de muchos con un testimonio, Señor, que ofrece esa vida en Cristo nueva, Señor, porque hay necesitados de ese pan de vida y de esa agua viva que eres tú. Queremos ser ese canal que fluya tu palabra, tu presencia, la palabra, Señor, respaldada por tu Espíritu y sobre todo con un testimonio de vida. Lo pedimos todo juntamente con mis hermanos, Señor. Cubre sus necesidades también de salud, de trabajo, de salvación, de restauración familiar, matrimonial, de padres, hijos, de hijos con padres. Señor, como solo tú sabes hacerlo. Bendecimos a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.